Si se necesita tratamiento, la medicación puede jugar un papel importante en la recuperación, pero parece que hay una creencia persistente de que la gente toma pastillas con demasiada facilidad. Tal vez haya algunas personas que acuden a un psiquiatra, pero a mí me impresiona más la gran cantidad que sigue adelante durante meses o años, aparentando que no les pasa nada, hasta que llegan a un punto en el que dicen: algo marcha mal, necesito tratamiento. No puedo creer que hayan estado resistiendo durante tanto tiempo. Los estudios demuestran que si alguien estaba deprimido hace 20 años, hay un 90% de probabilidades de que no haya sido tratado, principalmente por falta de conocimiento. Aunque muchas personas hubieran ido al médico de cabecera o a otro profesional de la salud, lo más normal es que no fuera reconocida como una depresión. Un mayor conocimiento de los médicos y el desarrollo de nuevos medicamentos con menores efectos secundarios ha cambiado eso. El resultado del gran incremento en la prescripción de antidepresivos ha llevado a la preocupación pública, pero los estudios muestran que junto a ese aumento hay un desarrollo positivo. La depresión es sin duda uno de los principales factores de riesgo en el suicidio, y lo que hemos comprobado en los últimos 5 o 10 años es que el índice de prescripciones de antidepresivos ha aumentado y la tasa de suicidio está empezando a disminuir en Nueva Zelanda, en Australia y en un gran número de países europeos. Otro aspecto de preocupación pública es si la gente está tomando antidepresivos sin que lo necesite realmente. Si no sufres la enfermedad, no te beneficiarán en nada. Solo te harán sentir normal si de entrada no te encuentras bien. Así que estos medicamentos, como algunos narcóticos, no te proporcionarán ningún subidón artificial. Ese no es el caso. En realidad, lo único que pueden hacer es devolverte a la normalidad, al nivel de la vida cotidiana. No pueden subirte por encima de ese nivel. La gente a la que se le ha prescrito la medicación correcta no tiene ninguna duda de por qué se la toma. La medicación es necesaria para estabilizarlo todo y para ponerme en un nivel en el que pueda funcionar y luego empezar a curarme. Para cuando el músico y guía de museo Norrie Gibson consiguió llegar hasta aquí, estaba luchando contra la depresión. La gente no tenía forzosamente que saber a lo que yo me enfrentaba, pero a veces estuvo a punto de destruirme. Fue sumamente agotador y necesité una enorme cantidad de energía que no tenía. No dormía bien, perdí la alegría por todo lo que antes me había proporcionado júbilo, perdí el entusiasmo por la música, que era mi vida. Necesitaba ayuda. Sabía que necesitaba ayuda. Con esos síntomas, el primer equipo médico al que acudió Norrie no tuvo problemas para encontrar el diagnóstico correcto y prescribirle antidepresivos. Como médicos de cabecera, frecuentemente vemos dos milagros en la medicina general. Uno de ellos es cuando llega alguien con neumonía y le recetas penicilina. Es milagroso lo que ocurre. Bueno, 2 días después la transformación es absolutamente llamativa. Un milagro a escala parecida es la transformación de alguien que ha sido diagnosticado correctamente de depresión y recibe el tratamiento adecuado. Hay una transformación milagrosa en esas personas. La medicación me permitió vivir mi vida y hacer cosas que necesitaba. Me ayudó a dormir, algunas veces con más éxito que otras, pero eso fue uno de los puntos clave para estabilizar mi sueño. La medicación que estaba tomando Norrie era para incrementar los niveles de serotonina en el cerebro. Si estamos deprimidos, los niveles de serotonina son bajos. Hay muy poca serotonina flotando en el espacio sináptico para pegarse a la siguiente célula y pasar los mensajes. El SSRI trabaja para incrementar los niveles de serotonina y lo hace bloqueando su reabsorción para que haya más cantidad y mantener funcionando las líneas de comunicación, lo cual con el tiempo se convierte en una visible mejora para muchas personas. Pero aunque los medicamentos pueden ser una parte clave en el tratamiento de las depresiones severas, obtener los adecuados puede ser cuestión de ir probando. La primera medicación que me mandaron fue Triciclen y, de hecho, me aumentó el límite de ansiedad de los síntomas que estaba experimentando. Sudaba profusamente, estaba muy acelerado, era más y más activo, cada vez con mayor agitación y más alarmado. Había momentos en que me sentía mareado y como si realmente fuera a desvanecerme. Me hizo polvo físicamente y también a otros niveles, algo terrible. Y naturalmente
Inmediatamente me dijeron que continuara con ello hasta que me hiciera efecto, pero en realidad era insoportable. Al final, Norrie fue enviado a un psiquiatra que le cambió su medicación por SSRI. Muy efectivo, desde casi al principio. Una de las primeras cosas que me dijo cuando me lo estaba recetando fue: si tienes problemas con esto, deja de tomarlo. Vaya, que me dio el margen de tomármelo con seguridad. No sigas con esta medicación si te ocasiona más problemas que mejoría. Así que eso fue tremendamente tranquilizador después de la anterior experiencia. La desagradable experiencia de Norrie no es nada insólito, ni tampoco lo es la reticencia de Matthew a medicarse al principio. Yo, al principio, tenía una sensación de fracaso por tener que medicarme debido a lo que estaba pasando, y fue muy duro. A Matthew también le fue difícil dar con la medicación adecuada para él. De hecho, terminaron dándome un anticompulsivo, que no estaba prescrito como un antidepresivo, pero los psiquiatras habían descubierto que los anticompulsivos parecían funcionar en personas que no respondían bien al SSRI, y en realidad me fue bien durante un tiempo. Aquello me funcionó. Yo pasaba por unas etapas muy críticas, y digamos que aquello me nivelaba. Pero sí, tuve algunas experiencias horribles con algunos medicamentos. Encontrar el medicamento adecuado y la dosis correcta para llegar a una recuperación total lleva su tiempo, pero vale la pena perseverar. Estar un poco mejor no es suficiente. El objetivo es llegar a sentirse de nuevo como era uno antes. Y si el segundo medicamento no funciona, se necesitará un tercer antidepresivo o buscar una combinación de tratamientos que sea efectiva. El primer paso hacia cualquier tratamiento, si se tiene una depresión clínica, es ante todo averiguar qué es lo que va mal. Pero Louise Windelborn no tenía ni idea de lo que le ocurría. Tenía depresión clínica y no lo sabía. Ni siquiera sabía que estaba deprimida. Lo que me pasaba es que tenía unos pensamientos negativos rondándome la cabeza y mucha gente me decía: oye Luis, tienes que pensar positivamente. Y yo intentaba ser positiva, lo intentaba con todas mis fuerzas y solo sentía que fracasaba porque no podía cambiar mi forma de pensar. En el caso de Louise, su depresión no fue reconocida durante años debido a que se ocultaba tras su adicción al alcohol. La depresión clínica puede destruir carreras, romper familias e incluso ser una amenaza para la propia vida. Pero una vez dictaminada y tratada, hay un índice del 80% de curación. El problema con Louise era que pensaba que su único inconveniente era su dependencia del alcohol, algo que provenía de su primer trago siendo adolescente. Desde luego es bastante memorable porque recuerdo que me sentía muy popular, segura y estupendamente. Y fue esa diferencia lo que me hizo convertirme en adicta y dependiente. Como Louise, muchas personas tratan de automedicarse para la ansiedad y la depresión con el alcohol. Todavía me acuerdo cómo me sentía. Tomarme una copa funcionaba, relajaba mi cuerpo. Y claro, una vez que estaba sobria, tenía que enfrentarme a mi estómago revuelto de ansiedad. Y eso era duro. Pero al final el alcohol tampoco me lo solucionaba y dejé de trabajar. Para algunas personas, si no estás deprimido clínicamente, puede ser el mismo alcohol el que provoque esos problemas. No hay duda de que para algunas personas abusar del alcohol les puede producir toda la gama de síntomas depresivos. En esos casos, si dejan de beber durante más de 2 semanas, muchos de estos síntomas depresivos desaparecerán. Pero si estás clínicamente deprimido, dejar de beber no es suficiente, y para los que lo han intentado y no han conseguido dejar la bebida, un tratamiento antidepresivo les cambia totalmente las cosas. He tenido un cierto número de casos que he tratado con antidepresivos. Y cuando su estado de ánimo ha mejorado, a pesar de la bebida, han sido capaces de dejar de beber justamente porque su estado de ánimo era óptimo. Louise dejó de beber cuando se quedó embarazada, pero los pensamientos de autolesionarse no desaparecieron. Luego, después de una tremenda borrachera, intentó suicidarse. Louise dejó de beber, envió a su hijo a vivir con su padre, emprendió un programa de 12 etapas y esperó que su vida mejorara.
Cuando dejé de beber esperaba recuperarme rápidamente. Pensaba que mi vida mejoraría y que me sentiría feliz, pero eso no fue así. Pasaron años sin que ocurriera eso. Al final fue el padrino de su programa el que insistió para que Louise acudiera a un psiquiatra. No podía dejar de llorar. Y me dijo, bueno, ¿cómo se encuentra? Y yo le contesté, muy bien, no pasa nada. Claro, obviamente no era así. Me dio a rellenar un formulario y me dijo, mire, si se deja guiar, la medicación probablemente le ayudará mucho. Y yo acepté, sin ganas. Además de estar decidida a tomar la medicación, Louise se dio cuenta de algo importante. Descubrí que en realidad tenía depresión, que tenía una ansiedad grave, que tenía ataques de pánico, y no importaba cómo se habían producido, sino que los estaba teniendo. En realidad, Louise no quería tomar medicamentos al principio y tardó un tiempo en darse cuenta de la diferencia que suponía tomarlos. No fue un arrebato repentino de me siento mejor y todo es maravilloso. Todo fue muy gradual. Lo que me ocurrió es que como un mes después iba en el coche conduciendo, sonó una canción y me puse a cantarla y pensé, Dios mío, hace mucho tiempo que no hago esto. Y empecé a tener otros pensamientos como, vaya, esta canción es muy buena. En fin, esa sensación de alegría y ese sentimiento fue muy profundo para mí. La reticencia inicial de Louise para tomar la medicación es típica en la depresión clínica. Es una parte común de no reconocer o de no querer admitir ni para uno mismo lo enfermo que estás. Norrie es muy consciente del por qué lo pospuso durante tanto tiempo. En todo lo relacionado con la salud, yo prefería tratarme con naturopatía y con homeopatía. Soy receloso con la medicación química, así que tardé un tiempo en decidirme diciendo, oye, tienes que dejar eso de lado, necesitas ayuda de otra clase. Y una vez que tomé la decisión pensé, bien, lo haré. Pero dentro de mí quedaba un pozo residual que me impedía, me resultaba difícil decir, estoy ante un asunto de salud mental grave y necesito medicación. En fin, creo que eso es un gran paso para cualquiera. Cuando a Norrie le prescribieron la medicación, estaba ya muy hundido en la depresión continua. Mi sistema nervioso se colapsó totalmente, por lo que llegué a pensar que una definición bastante precisa era la de una crisis nerviosa. El proceso normal para afrontar el estrés, cuando eres capaz de procesar una situación y luego actuar, algo que la mayoría lo hacemos de forma intuitiva, de forma natural, para resolver cualquier cosa o hacer frente a algo que necesita atención, había desaparecido. Era como si los mensajes estuvieran todos mezclados. En realidad era demasiado enfrentarse física, mental y emocionalmente a ello. Por ejemplo, vas un día a un supermercado, das vueltas por el interior y tal vez te pasas 40 minutos allí para irte sin haber comprado ni una sola cosa porque no has podido tomar una decisión. No podía actuar, realmente no podía hacer nada. Y esa es la sensación de que todo va mal. Aparte del tipo de síntomas de los que habla Norrie, la sensación de un cansancio extremo es algo muy común. Te los puedes encontrar andando a primeras horas de la mañana. Esto es algo muy característico en el desequilibrio bioquímico o psicológico del cerebro que forma parte de su estado. Parece que interfiere con la fisiología normal del sueño, pero al contrario del estrés, donde parece que tienes problemas para dormir, con la depresión te despiertas a altas horas de la madrugada. Y no hay demasiadas cosas que te produzcan eso, por lo que aunque tu estado de ánimo esté bien y no te sientas deprimido ni nada de eso, si tienes ese síntoma, entonces tienes que estudiar detenidamente todas las demás posibles manifestaciones. Y puede que tal vez los niveles de ansiedad hayan aumentado, o quizá haya habido una inexplicable ausencia de alegría en tu vida. Muchas de estas manifestaciones encuentran su expresión en el libro de Matthew. Y también habla sobre cómo ver el mundo a través de las lentes de la depresión. Parece que siempre tenemos un enfoque un poco negativo de las cosas. Y lo que más me preocupa es la pérdida de alegría. Yo creo que hay dicha en todas las cosas. La hay en una relación, la hay en lo que uno hace. La vida es alegría.
La incapacidad para sentir algo llevó finalmente a Matthew a admitir que tenía un grave problema. Sabía que no podía continuar viviendo así, negándolo. Creo que me hubiera quitado la vida o habría sufrido un hundimiento total. Y creo que llegué a un punto